Lo tenemos listo para que usted pueda hablar con él justamente, y yo también. Vamos a conversar con el senador Carlos Montes, quien ayer tuvo un altercado, podríamos decirlo de alguna manera, con el jefe de presupuesto, ¿verdad? No sé si altercado en realidad. No es altercado. Fue un exabrupto de parte, podríamos decir, del señor Acevedo, ¿no? Senador, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Tengo aquí abierta. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días. La carta que generó yo tengo la carta y también tengo el exabrupto del hombre. Que se llama Preocupaciones y correcciones necesarias. Yo leo la carta y a mí me pareció una carta muy contundente que va a los problemas que podría tener el presupuesto, ¿no es cierto? O sea, que hace la pega, pues. 21. Eso es lo que hizo, hacer la pega. Claro, y me parece, voy a leer algunas partes como para que el público entienda, ¿no? Dice, primero habla de débiles medidas económicas. Reactivar es el gran objetivo. Las obras públicas son un buen instrumento, se anuncian 2.500 proyectos, pero sin explicitar el listado, locación ni estado de inversión. Tampoco aparece claro el apoyo al empleo. No se conoce el diseño del subsidio CENSE, que son 2.200 millones de dólares, aprobado por vía administrativa. FOSIS e INDAP reducen sus recursos. Falta transparencia, hay maniobras contables para disimular recortes. Eso me pareció muy interesante. Por ejemplo, en medio ambiente se abulta la partida con el programa de residuos sólidos que correspondía a la Subdere. Se transforma así en un menos 12,2, se transforma a un más 0,8. Era algo de lo que quería leer algunas de las cifras para que entendamos más o menos el tono de la carta. Senador, ¿usted se esperaba esa respuesta del señor Acevedo? Mire, en primer lugar yo quiero decirte que siempre es complejo el debate presupuestario, con todos los gobiernos y en todos los momentos. Perfecto. ¿Por qué? Porque se trata ni más ni menos que tomar muchas decisiones simultáneamente. Este año es más complejo porque se trata de elaborar un plan de emergencia para el 2021, dado la crisis social, política y sanitaria en que estamos. Entonces, y además que la oposición aprobó 12.000 millones de dólares adicionales para enfrentar esta situación, que son nuestros ahorros como país, claro. Eso es nuestra capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, tenemos que garantizar de que eso se va a hacer bien. Entonces empezamos a revisar los objetivos básicos. El primero, sanitario. Entonces uno dice, ¿cómo está la atención primaria en todo esto? La atención primaria no está bien. Entonces y otros aspectos en salud. En segundo, y también el tema del tratamiento a las personas con daño ocular, a otras personas con daño traumatológico. Distintas realidades no estaban bien, sanitario. En segundo lugar, protección social. Nosotros decimos, ¿qué va a pasar en noviembre y diciembre de este año, que no hay apoyo del Estado? ¿Y qué hacemos si hay un rebrote el próximo año? Eso no está previsto. Entonces, hemos logrado algunos avances en eso, la verdad, pero por lo menos se destinan 600 millones de dólares para el próximo año, para esa eventualidad. Pero eso no estaba así planteado. En tercer lugar, pymes. A las pymes, gran parte de las pymes están en muy malas condiciones. Por supuesto. Y no hay un plan, porque las realidades son muy diversas de las pymes. No es unos. Hay pymes que están muriendo y quieren tener un buen morir y hay que ayudar a la quiebra. Hay otras que quieren iniciar nuevas perspectivas. Frente a eso no hay ni una flexibilidad de las instituciones que el Estado ha creado en la historia. Y después todo el tema del empleo y la inversión, la cantidad de proyectos, nosotros hemos avanzado también, pero la verdad que creemos que hay que tener mucha transparencia en los proyectos. Y hemos dicho primero para que se realicen, para que generen el impacto y el empleo. Y en segundo lugar porque no queremos sobrepolitizar la inversión en un año de muchas elecciones. Y esto tiene que ser muy transparente. Y eso es lo que está detrás de todo esto. En vez de discutir el fondo, desgraciadamente se entra a buscar formas de eludir en la discusión y caricaturizando y llevando a un extremo que desde mi punto de vista yo jamás he atacado personas. Yo soy muy crítico de los presupuestos de distintos gobiernos, porque es mi pega. Pero la verdad que uno puede equivocarse de repente y tener razón en otra. Pero la verdad es que esa es nuestra responsabilidad. Y el problema que ocurre aquí es que este gobierno no quiere dialogar. No quiere dialogar lo sustantivo y creen que tienen todas las verdades. Y la verdad que han demostrado que tienen una dificultad para entender lo que es el proceso presupuestario y el proceso político ligado al proceso presupuestario. Claro, digamos que el señor Acevedo lo ataca a usted directamente, diciendo que miente, por ejemplo. En términos personales. Claro, diciendo que miente, por ejemplo, en el tema de ciencia y cultura, que son los que más me llaman la atención, cuando han aparecido científicos muy importantes, han aparecido también personas de la cultura, ¿verdad?, a decir que los presupuestos bajaron. Y finalmente, en su alocución, él dice que no, que eso no es verdad, que se aumentó el presupuesto.
¿Qué podríamos responder directamente a eso, senador? Mire, resulta que a mí, en el caso de Cultura y Ciencia, yo presido la subcomisión que revisó el presupuesto y consultamos a distinta gente y vimos, incluso los sectorialistas del gobierno. Lo que pasa es que se trasladan presupuestos que estaban en otros ministerios acá, que pasan por acá y se devuelven para allá, y todo eso en ciencia del Instituto Antártico, distintas cosas, pero que no representan realmente un incremento. Y el saldo total respecto a la situación real es negativo. Y la verdad que podría ser negativo si hubiera un fundamento, pero cuando uno está en una situación de crisis como esta, muchos países que han aumentado, bien dirigidos y redirigido la inversión en ciencia. Pero nosotros decimos hidrógeno verde, si no hacemos algo en serio ahora, y el Estado nos prepara unos 12 doctores, nos inicia un proceso de investigación para saber nosotros algo, nos va a pasar lo mismo con energía solar, que la tenemos hoy día con un solo proyecto significativo en la Universidad de Chile y hay muy pocos recursos públicos. Ni siquiera sabemos bien el potencial del desierto de Atacama y las características, sus características que no son iguales al Sahara, y seguimos operando con investigaciones que se han hecho para el Sahara. Esa es la realidad. Perfecto. Sí, mire, senador, yo creo que usted ha sido muy condescendiente, muy suave con este caballero y con el gobierno en general. Lo encuentro a usted muy caballero, porque es demasiado caballero, diría yo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué lo quiero decir? Porque si yo estoy haciendo mi trabajo, que es lo que yo considero que usted estaba haciendo en esa carta y la pega que está haciendo ahí, es transparente las inversiones. Usted dice que va a invertir tanto. Muéstreme la inversión. Porque hay estas evidentes contradicciones. Además, dice que va a haber inversiones, pero no me muestran qué son, en qué campo. O sea, eso es lo que dice su carta, ¿no? Que las inversiones no las especifica, no dice cuándo se van a hacer, no muestra cuáles son en obras públicas, nada. Entonces, lo que yo veo que está haciendo el senador Montes es hacer su trabajo, ¿no? O sea, y además de oposición, o sea, no quieren que por favor firmo nomás, dígame el gobierno lo que quiera. O sea, un senador que está haciendo su trabajo y que tiene todo el derecho, y no solamente en este gobierno, en todos los que sea, o sea, criticando cuánto es para protección social, y además la crítica va más bien al ministro de Hacienda que otro, porque es el que va disponiendo. Pero a mí lo que me salta es lo que usted decía, un director de presupuesto que tiene que defender las partidas, porque eso es lo que tiene que hacer, defender las partidas, ¿cierto? La partida A, sí, senador, mire, nos dijimos que eran en tantas inversiones y son en esto, están delimitadas acá y están acá. Las que, si no se entendió, lo vamos a tratar de aclarar. Esta otra partida, senador, que usted dice, la vamos a aclarar. Eso es la pega de él. No hay otra pega. Eso es lo que debería haber estado haciendo ayer, claro. Es que eso es lo que deberían hacer. Entonces, cuando ese señor se pone a pelear descalificándolo, y entonces nosotros nos dimos un regocijo en la voz de los que sobran y empezamos a buscar el currículum de este señor. Y claro, es un ingeniero comercial, MBA en Chicago, que ha trabajado en distintas cosas de este gobierno y del otro gobierno de Piñera, que se debe sentir muy magnánimo por ser ingeniero comercial y al final le contesta como si fuera... Entonces uno dice, bueno, y aquí yo voy a lo más general, senador, si me permite. Es una más, porque son todas iguales las de este gobierno, en que no solamente traten de ocultar la discusión de fondo, como usted, creo yo, muy bien dice, digamos, tenemos que discutir en qué partida está si esto es así, la ley de presupuesto es así, partida por partida. Algunas se aprueban en general porque no pueden estar, si no estarían 3 años por cada partida, pero algunas cosas, explíqueme esta que tengo la duda, explíqueme esta otra que tengo la partida de la duda, ¿qué dice esta glosa? Entonces, eso es lo que tiene que hacer ese señor, y no discutirle a usted diciéndole, pero es que él miente y lo vamos a responder con todo. ¿Quién lo puso ahí? O sea, es como decir, el gobierno lo que hizo a través de este señor es tratar de cambiar el foco, digamos, con acusaciones personales, más encima muy agresivo, en un lugar que no es su casa, porque el Senado es el que lo llama para que explique. Entonces creo que usted es muy caballero, demasiado. Yo siento que es una más del gobierno en que, como no puede dar explicaciones, al final termina disparándose en los pies porque no quiere explicar en dónde va a invertir la plata de todos los chilenos. Lo que pasa es que uno dice, el gobierno no asume su propia realidad, porque el gobierno está muy debilitado. El resultado del plebiscito, quieran o no, tienen que asumirlo. Claro. Le quedan 15 o 16 meses en que nosotros queremos que termine este gobierno, el ciclo democrático tiene que completarse, pero ellos tienen que diseñar un camino para terminar, qué cosas tienen que hacer, y no puede llegar pretendiendo imponer cosas, imponerlas y sin discutirlas. Y esto es válido para todo, incluso lo que ustedes hablaban hace un rato respecto a la reforma previsional. Claro. Aquí necesitamos asumir que viene un nuevo país naciendo. Aquí se está en una perspectiva de una nueva democracia, de un nuevo país.
Y el gobierno tiene que aceptar lo que viene, el proceso, y llegar a un entendimiento básico. Desgraciadamente yo creo que ellos están alejados de lo que está viviendo el país entero. Y esto se expresa acá en el Congreso, donde hay ánimo de conversar con ellos. Porque yo les pido a ustedes que entiendan, desde la revolución del 91, aquí está claro que el día 30 de noviembre el presupuesto, si no se ha aprobado, queda el del gobierno. Sí. Eso es así. Y nosotros llegamos aquí a conversar, yo llevo años en esto, pensando que hay que llegar a acuerdo. En lo global hay que llegar a acuerdo, porque si no hay acuerdo se le va a imponer lo anterior. Entonces conversamos. Hay momentos, fíjese, por ejemplo, falta de transparencia en salud hace algunos años atrás. Pelea de un senador actual, era diputado en ese entonces, de derecha, que dice hay que abrir programas presupuestarios, servicios de salud por servicio de salud. A nosotros nos pareció muy razonable, siendo nosotros gobierno. Y nos enfrentamos a nuestro gobierno para que hubiera más transparencia. Eso aquí, cuando se encuentran puntos de interés nacional, de país, de desarrollo, la verdad es que hay acuerdo. Este es un gobierno donde no hay espacio para esa conversación, incluso no hay espacio, incluso dentro de los parlamentarios, una situación porque el gobierno no entiende la realidad que está viviendo y las restricciones que tiene por delante. Qué interesante eso. Creo que se está trincherando y porque le queda tan poco tiempo. Eso, y dentro de lo mismo, usted dice, nosotros queremos que termine este gobierno. Hay otros países como Perú, donde acaban de destituir a Vizcarra, ¿verdad?, como presidente. En Chile eso no se visualiza para nada. En ningún momento. Ya no. La verdad que sí. La verdad que se puede dar una crisis de tal envergadura que puede ocurrir, pero nosotros creemos que mire, mi generación vivió lo que fue interrumpir con un golpe de Estado el gobierno de Salvador Allende. Mi generación entiende de que aquí la democracia es un compromiso. Y este señor fue elegido, nos guste o no nos guste, fue elegido por un periodo. Si él al final hace tales cosas que hacen imposible que gobierne otro cuadro, pero la verdad que lo lógico es que termine su ciclo democrático. Y eso le termina el año en una fecha determinada. Exacto. Eso lo tenemos claro. Pero nosotros no vamos a gastar la energía en aceptarle cualquier cosa. Tiene que él abrirse a entender. Y este tipo, yo encuentro que es muy significativo la forma en que han asumido el tema del presupuestario, con la pata arriba. Claro. No conversar, imponer. Lo concentraron en ataque a mí. Pero bueno, podría haber sido cualquier otro. Y el problema es que no es el tiempo para ese tipo de actitud. E invisibilizando a Yasna Proboste, tengo que decirlo también, invisibilizándola en la conversación, lo cual también es un machismo, una especie de machismo así como que pasa más piola, ¿no? Porque no fue violento. Ese fue en el otro debate, cuando se habló del tema de los funcionarios despedidos. Sí. Entonces se hablan los temas de funcionarios despedidos. Primero habla Chile, después habla Lagos Weber, después la Yasna, y después yo. Y él nombra a todos menos a la Yasna. O sea, porque es una forma de invisibilizarla que provocó bastante molestia. Es porque es profundo, su machismo es más profundo, no se da ni cuenta. Lo que pasa es que lo que uno siente, senador, es que el síndrome del pato cojo llegó hace rato. No vamos a esperar hasta noviembre del próximo año. Se le llama el síndrome de pato cojo cuando hay un presidente elegido y un presidente en ejercicio que ya como que la gente no lo mira mucho porque entonces son los meses que le quedan, le restan para entregar el gobierno. Estos señores están con ese síndrome no porque bueno, obviamente todo su proyecto político se cayó el 18 de octubre en adelante el año pasado. No han podido levantar, salvo leyes de barricada y leyes como tratando de meter cosas por los lados, bajar el número de diputados, cosas como siempre contrarias a la democracia. Yo no sé cuál es, y se lo pregunto con toda honestidad, cuál es el nivel de paciencia que tienen ustedes con un gobierno como este, que en todas las materias se cierra, no está dispuesto a conversar, en todas las materias se termina disparando a sí mismo, en todas las materias, y además yo lo encuentro un poco extraño con muchos senadores y diputados que en otro tiempo fueron más razonables, que se cierran en torno a este gobierno. Yo lo encuentro muy raro, lo encuentro, o sea, en vez de abrir las perspectivas, abrir las conversaciones, digamos, en el Senado, en la Cámara y el gobierno, abrirla porque ya entienden que no siendo representativos, se cierran más y más y más. Yo no lo entiendo, no sé usted si ha hecho algún estudio de eso o qué piensa de eso, pero o es solamente aguantar atrincherado hasta irse. Mire, yo he llegado a la conclusión, después de ver esto y otras cosas, que no tienen definido qué es lo que van a hacer en estos 16 meses, que es muy grave también. O sea, hay una falta de opciones. Entonces van golpeando aquí, entonces uno no entiende. Entonces lo que le podemos pedir al gobierno, defina su itinerario y convérselo con distintos actores. Exacto. Estamos discutiendo un presupuesto por un año de emergencia.
Lo lógico habría sido incorporar aquí a los trabajadores, a los empresarios, a las universidades, es decir, unámonos todos en un plan de emergencia para el próximo año. Es lo lógico de un gobierno. Pero este gobierno, como no tiene conducta política, teniendo más recursos, porque no es verdad que se disminuye globalmente, porque tiene el fondo COVID adicional. Y la verdad que queda sin proponer un plan político, un plan para que el país se una en torno a una emergencia. Si tenemos un rebrote como Europa, vamos a estar en una situación muy dura en marzo, abril, mayo quizás. Y por eso se requiere un gobierno que conduzca. Desgraciadamente, hasta el momento eso no se ve y se ve falta de opciones políticas serias. Senador Carlos Montes, le agradecemos mucho la participación esta mañana, la verdad muy interesante. Vamos a seguir, por supuesto, nosotros aquí en La Voz de los que Sobran, siempre atentos y atentas a todo lo que esté pasando en el Congreso. Sabemos que están haciendo un esfuerzo por tapar justamente esa falta de guía, ¿verdad?, que en estos momentos tiene el gobierno de Sebastián Piñera. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senador.